los Everglades de Florida, durante una excursión escolar, Melanie Cruz, de 16 años, desapareció sin dejar rastro. Se alejó del grupo para fotografiar la puesta de sol y nadie volvió a verla. La única pista es una cámara encontrada en el pantano. En la última foto hay una imagen borrosa, una silueta oscura entre los manglares. No se encontró el cuerpo y el caso se archivó rápidamente. Pero años más tarde, el pantano devolvió inesperadamente una terrible prueba que demostró que Melanie no solo se había perdido. El 28 de octubre de 2004, el autobús de la escuela Bay Shore llegó a la parada situada en el límite de Everglades. Los alumnos reían y charlaban. La excursión de ciencias naturales iba a ser un viaje normal. Unas horas en el pantano, una charla del guía sobre el ecosistema y fotos para el álbum escolar. Entre los 40 adolescentes se encontraba Melanie Cruz, de 16 años. Callada, introvertida, con la cámara siempre en alto. Llevaba una vieja Canon AE-1, un regalo de su padre, un antiguo pescador que apoyaba su afición por la fotografía. Según recuerdan sus compañeros de clase, llevaba una camiseta azul de manga larga, vaqueros y zapatillas deportivas negras. Se sentó cerca de la ventana y apenas participó en las conversaciones. Una amiga recordó más tarde: Melanie siempre se quedaba atrás para hacer una foto. Era como si viera cosas que nosotros no veíamos. A las 10:20, el autobús se detuvo junto al sendero que conducía al mirador sobre el pantano. La profesora de biología, la señora Harper, recordó a todos que no se alejaran mucho. Más tarde se anotaría en el registro de visitas que el grupo había salido a las 10:30. El tiempo era sofocante. La humedad era casi del 100% y en el aire flotaba el olor a lodo y plantas podridas. Los altos juncos se balanceaban, creando la ilusión de que el pantano respiraba. Los alumnos caminaban por el sendero, deteniéndose junto a los indicadores. En un momento dado, Melanie se apartó unos metros para fotografiar los reflejos del sol en el agua. Así lo confirmaron 3 alumnos que más tarde fueron interrogados por la policía. A las 3 de la tarde, el grupo ya estaba de vuelta. Fue entonces cuando la señora Harper se dio cuenta por primera vez de que Melanie no estaba. Supuso que la niña se había quedado atrás y ordenó a la clase que se reuniera junto al autobús. Cuando, 15 minutos después, Melanie no apareció, cundió el pánico. La profesora regresó por el sendero, la llamó por su nombre, pero el pantano solo respondía con el zumbido de los insectos. A las 4 en punto, la policía recibió la primera llamada sobre la desaparición de la menor. 40 minutos después, 2 guardas forestales del parque llegaron al lugar. Rápidamente organizaron una búsqueda inicial. 5 adultos recorrieron los senderos principales en un radio de 1,5 kilómetros. No encontraron nada. A la mañana siguiente, el 29 de octubre, se inició oficialmente una operación de búsqueda a gran escala. Se involucró a más de 50 personas en el caso, la policía del condado, voluntarios e incluso una unidad de sinólogos. A las 7:45, los perros de servicio encontraron el rastro desde el autobús, pero lo perdieron cerca de la bifurcación de los canales. Las huellas en el suelo húmedo estaban borrosas. Los expertos reconocieron que era prácticamente imposible distinguirlas de las huellas de otros turistas. Ese mismo día, alrededor de la 1 de la tarde, los rescatistas encontraron la primera prueba. Una vieja cámara Canon yacía entre los juncos mojados a 200 metros de la ruta. La película que había dentro se había conservado. La revelaron en un laboratorio de Miami. En los primeros fotogramas se veían paisajes pantanosos, la puesta de sol y los compañeros de clase con el agua de fondo. La última fotografía era muy diferente. Estaba borrosa, como si la cámara se hubiera movido en las manos. Sobre el fondo de los árboles oscuros se veía una silueta borrosa, parecida a la de una persona. El informe oficial decía: la forma se asemeja a la de una persona, pero faltan detalles que permitan identificar a la persona o confirmar que se trata realmente de una persona.
Para la familia de Melanie, esta imagen era la prueba de que había encontrado a alguien en el pantano. Para los investigadores, solo era un artefacto dudoso. La búsqueda duró 3 días. Utilizaron lanchas motoras, cámaras térmicas, revisaron todas las cabañas de pescadores y destilerías abandonadas entre los manglares. Por la noche, los focos iluminaban los juncos, reflejando decenas de ojos brillantes de caimanes. Pero no encontraron ninguna pista. El 9 de noviembre, el caso pasó oficialmente a la categoría de desaparición sin rastro. La prensa escribió brevemente: la estudiante, que se alejó del grupo, probablemente fue víctima de la naturaleza. Sin embargo, entre los habitantes locales, la historia se llenó rápidamente de rumores. Algunos decían que fueron los caimanes, otros que la niña se había escapado. Pero todos sabían de la foto con la figura oscura que se mostró en las noticias. Carlos Cruz, el padre de Melanie, guardaba una copia de esa foto en su billetera. Más tarde diría a los periodistas: «He mirado esa foto cientos de veces. Hay alguien ahí. Sé que mi hija no se encontró con un animal, sino con una persona». Así comenzó una historia que permaneció sin resolver durante muchos años, y la última foto se convirtió en la única clave del misterio. Los primeros días tras la desaparición de Melanie transcurrieron bajo el signo de la incertidumbre. La policía intentaba mantener un tono optimista, repitiendo que la chica podía haberse perdido y que aún estaba viva. Pero cuanto más se prolongaba el silencio, más se parecía la investigación a un callejón sin salida. El 11 de noviembre de 2004, la oficina del sheriff del condado anunció oficialmente 3 versiones principales. La primera, un accidente. El informe indica posible caída en un pantano o ataque de un caimán. El ecosistema de los Everglades supone un peligro mortal para una persona no preparada. La segunda versión, fuga voluntaria. En los medios de comunicación comenzaron a aparecer artículos que insinuaban posibles problemas en la adolescencia, aunque ni la escuela ni los amigos confirmaron tales suposiciones. La tercera versión, criminal, secuestro o ataque por parte de un extraño. Pero los investigadores reconocieron que no se encontraron rastros de lucha ni huellas de extraños. Según la señora Harper, la tutora de la clase, Melanie era tranquila, pero equilibrada. No tenía conflictos con el grupo, no era propensa a comportamientos arriesgados. Todos los testimonios de los alumnos confirmaron lo mismo. Se quedó atrás para hacer fotos. A continuación, un vacío en la memoria del grupo. El padre de la joven, Carlos Cruz, un antiguo pescador que conocía el pantano desde su infancia, no podía aceptar las explicaciones oficiales. Ya en la primera semana tras el cese de las búsquedas, comenzó sus propias redadas. Salía en barco al amanecer, llevaba consigo una linterna y una lanza larga, buscando cualquier resto de ropa o pertenencias. Los lugareños contaron a los periodistas: veíamos su barco todas las noches. Se adentraba en el pantano, donde ni siquiera los guardabosques se atrevían a ir. En diciembre de 2004, Carlos presentó una solicitud para reanudar las labores de búsqueda. Llevó a la oficina del sheriff un mapa con sus propias marcas, los lugares donde, en su opinión, podría haber rastros. Pero las autoridades oficiales se negaron, alegando la falta de nuevas pruebas. En enero de 2005, el periódico Miami Herald publicó un artículo titulado «El pantano no habla». En el artículo se decía: el caso de Melanie Cruz va a archivarse. No hay nuevas pruebas ni testigos, solo el silencio de los Everglades. En primavera, cuando subió el nivel del agua y la mayoría de los senderos desaparecieron bajo una capa de lodo, Carlos salía casi todos los días a buscarla. Se le veía en su barca con prismáticos, deteniéndose entre los juncos y mirando fijamente en la oscuridad. Parecía que no buscaba a una persona, sino una sombra, recordaba el barquero local, Pedro Salva. Mientras tanto, la policía cada vez se ocupaba menos del caso.
En junio, el expediente fue reclasificado en la categoría ausencia de indicios de delito. La razón oficial: probable accidente en un entorno natural. Esto permitió a las fuerzas del orden reducir formalmente los gastos de las medidas posteriores. En octubre, justo un año después de la desaparición, se celebró una pequeña concentración en Bay Shore. Junto a la escuela se colocó un retrato de Melanie con velas. Los alumnos lanzaron globos blancos al aire. Los periódicos escribieron breves líneas: "La ciudad recuerda". Pero al día siguiente, otras noticias desplazaron la historia de las portadas. Mientras tanto, Carlos seguía yendo al pantano. Los vecinos contaban que había empezado a dormir en el sofá junto a la ventana para poder salir directamente al bote por la mañana. Su esposa no hablaba ante las cámaras, pero sus allegados sabían que la familia se estaba resquebrajando bajo el peso del silencio. Poco a poco, en la comunidad surgió una leyenda. Everglades se había llevado a la chica. En los bares se contaba la historia de la silueta oscura de la foto, que algunos consideraban un ser humano y otros un fantasma. Este detalle se convirtió en un símbolo aterrador del caso, un artefacto que no dejaba de inquietar. El 28 de octubre de 2005, exactamente un año después, el caso pasó oficialmente a los archivos del condado. Los documentos, las fotos y los informes se guardaron en una carpeta gris con la inscripción Cruz, Melanie, desaparición. Para la policía era otro caso sin resolver entre cientos. Y para Bay Shore, una sombra que permanecía en las calles y en las aulas de la escuela. La chica que desapareció en el silencio del pantano se convirtió en un recordatorio. Incluso los lugares familiares pueden engullir sin dejar rastro. El 21 de mayo de 2014, dos residentes locales, los hermanos Luis y Ernesto Ramírez, salieron a revisar sus trampas para cangrejos en un canal remoto. Este lugar se encontraba a varios kilómetros de cualquier ruta turística. Solo se podía llegar allí en una estrecha embarcación a través de densos manglares, donde incluso los guardabosques rara vez se aventuraban. Hacia las 11 de la mañana, al pasar por el siguiente punto, se fijaron en una vieja estructura metálica semisumergida en el lodo. Era una trampa para cangrejos oxidada que parecía llevar allí años. La red se deshacía entre sus manos y a través de las algas y el limo se veía algo redondeado. Al principio, Luis pensó que era una piedra grande, pero al limpiar la superficie, notó la suavidad característica del hueso. Más tarde, en el informe policial se indicó: 11 horas 27 minutos. Se ha encontrado un objeto similar a un cráneo humano en una trampa para cangrejos abandonada en el Canal de San Mateo. Los hermanos no tocaron los restos. Llamaron inmediatamente al 911. Llegaron al lugar las lanchas de la patrulla. Los policías confirmaron que dentro había realmente un cráneo humano. Para recoger las pruebas, llamaron a los forenses de Miami. Al día siguiente, el examen forense dirigido por el Dr. Juan Álvarez confirmó la identidad. Las fichas dentales coincidían. Se trataba de los restos de Melanie Cruz, la misma chica que desapareció durante una excursión escolar en los Everglades. Para la familia, esta noticia fue un shock. Carlos Cruz, el padre, llegó a la morgue y, según testigos presenciales, tardó mucho tiempo en reunir las fuerzas para entrar en la sala. Su breve frase, grabada por los periodistas, fue: "He esperado tantos años y el pantano finalmente me ha devuelto a mi hija, pero ya muerta". Las investigaciones detalladas revelaron otro hallazgo sorprendente. En los dientes de la víctima se encontraron partículas microscópicas de polen de la planta Clusia rosea. Esta especie se encuentra exclusivamente en zonas de difícil acceso de los Everglades profundos, a las que no conduce ningún sendero. Los expertos llegaron a la conclusión de que, tras su desaparición, Melanie acabó precisamente donde no podía llegar por sí misma. La trampa en sí misma también suscitó muchas preguntas. El estado del metal indicaba que había permanecido en el agua durante décadas.
El cráneo que había dentro no podía haber llegado allí por casualidad, o bien lo habían colocado deliberadamente en la trampa como forma de deshacerse de una parte del cuerpo, o bien solo esa parte del cuerpo había estado flotando en el canal hasta que se quedó atrapada en la red. Ninguna de las opciones parecía sencilla. Si fue intencionado, el acto ocurrió hace mucho tiempo. Si fue una casualidad, queda la pregunta de por qué precisamente esa parte acabó en ese lugar. Los periódicos locales publicaron titulares alarmantes. El pantano devolvió a Melanie y el misterio que el agua no pudo ocultar. La televisión mostró imágenes de la trampa oxidada sacada a la orilla, así como un primer plano del cráneo destrozado. El comentario oficial del sheriff fue breve. Los restos encontrados han sido identificados como el cuerpo de Melanie Cruz. El caso de la desaparición se ha reabierto. Pero para la familia y para la ciudad de Bayshore, esto significaba una cosa. La leyenda del accidente se había desmoronado, al igual que la vieja red de la trampa. Alguien había escondido deliberadamente a la chica en el corazón del pantano. Y ahora había que averiguar quién y por qué. El 24 de mayo de 2014, la oficina del sheriff del condado de Monroe reclasificó oficialmente el caso de la desaparición de Melanie Cruz como caso de asesinato. Tras confirmar la identidad de la persona a partir del cráneo encontrado, apareció un nuevo sello en los documentos: investigación de homicidio. Esta decisión supuso un punto de inflexión. La historia, que durante décadas se había considerado una tragedia fortuita, ahora tenía carácter penal. La detective María Salinas fue asignada al caso. Tenía fama de ser una investigadora meticulosa que nunca se conformaba con respuestas superficiales. Sus investigaciones anteriores se habían centrado en el tráfico de drogas y las desapariciones en las zonas portuarias de Miami. La dirección consideró que una mujer con cabeza fría podría examinar los antiguos materiales desde una perspectiva diferente. Su primer paso fue ir al lugar donde los hermanos Ramírez encontraron la trampa. María pasó horas inspeccionando los canales cubiertos de maleza. Inmediatamente se dio cuenta de que la trampa estaba demasiado cubierta de lodo como para haber llegado allí por accidente. En su informe, escribió: probablemente el cráneo fue colocado allí a propósito, no como señal, sino para ocultarlo, un escondite diseñado para durar años. Carlos Cruz, el padre de Melanie, no creyó desde el principio en la versión del accidente. Cuando le informaron de que se había reabierto la investigación, sintió esperanza por primera vez en muchos años. Sus palabras en el reportaje del canal Channel 7 Miami sonaban amargas. Ahora reconocen que mi hija no se perdió. Fue víctima de alguien. A finales de mayo, la detective Salinas organizó un nuevo interrogatorio a los profesores, compañeros de clase y guardabosques que participaron en la primera búsqueda. Comparó sus declaraciones de hace 10 años con los nuevos testimonios. Apenas había diferencias, pero la profesora, la señora Harper, admitió esta vez: desde el principio me extrañó que la cámara estuviera tan lejos del sendero. Parecía como si la hubieran dejado allí a propósito para que la encontraran. María consultó los archivos del parque, estudió las listas de voluntarios que participaron en la búsqueda y descubrió un detalle extraño. Entre ellos había varias personas que no estaban registradas oficialmente en el condado. Solo dejaron sus nombres y números de teléfono, que posteriormente resultaron estar desconectados. Al mismo tiempo, Carlos insistió en seguir su propia ruta. Se negó a quedarse al margen y le propuso a la detective que colaboraran de manera extraoficial. Comenzaron a visitar pueblos pesqueros y cabañas remotas sobre pilotes, hablando con personas que habían vivido durante años en medio de los pantanos. En sus notas, Salinas escribió: los lugareños no confían en la policía, pero con Carlos hablan. Para ellos, él es uno de los suyos, un hombre del pantano que ha perdido a su hija. Así dieron con el primer testigo, un viejo barquero llamado Héctor.
Él contó que, aproximadamente un año después de la desaparición de la niña, vio en lo profundo de los canales una barca sin ruido de motor. En la popa había una figura con un impermeable oscuro. Se movía como si conociera cada metro del pantano. Entonces pensé que era un cazador furtivo. Pero ahora pienso de otra manera, dijo el hombre ante la grabadora. El segundo era un solitario que vivía en una cabaña improvisada sobre pilotes. Chedía. Su nombre ya era legendario entre los lugareños. Salinas lo describió como medio loco, pero demasiado asustado para inventar cosas. Al oír el nombre de Melanie, empezó a repetir: los que caminan entre nosotros, los que hablan desde el agua. El pantano se ha llevado más de un alma. Hay otros, más profundos. Sus palabras parecían sin sentido, pero fueron precisamente ellas las que hicieron reflexionar a María y Carlos. Tal vez la historia de Melanie no fuera un caso aislado. Para María Salinas, esta confusa información era más un reto que una prueba. Ella entendía que, para resolver el caso, tendría que dividir la investigación oficial y las búsquedas no oficiales que llevaba a cabo junto con Carlos. Un camino seguía los protocolos, el otro, los oscuros senderos del pantano, donde los mapas oficiales ya no significaban nada. A finales de junio de 2014, apareció en las noticias el titular: se reabre el caso de Melanie Cruz. Para la mayoría de los habitantes de Bay Shore, no era más que otra noticia en el periódico, pero para el padre y la detective fue el comienzo de una historia completamente diferente, una que revelaría por qué el pantano había ocultado un secreto durante tantos años y quién lo había obligado a revelarlo precisamente en ese momento. El 10 de julio de 2014, un grupo de guardabosques y criminalistas se dirigió a un sector remoto de Everglades, conocido entre los lugareños como la zona de Blackwater. Después de que en mayo se encontrara el cráneo de Melanie Cruz, la dirección decidió ampliar la zona de búsqueda. Se trataba de una operación planificada, revisar las zonas a las que los equipos de rescate no habían podido acceder anteriormente. 8 personas se desplazaban en estrechas embarcaciones a través de los manglares. El agua era oscura, casi negra, y reflejaba el sol, creando la ilusión de vacío. Los canales se estrechaban y de vez en cuando había que empujar las embarcaciones con ganchos. El ambiente era deprimente. En el aire flotaba un olor a azufre y podredumbre. Hacia las 4 de la tarde, el guardabosques Thomas Green vio un objeto redondeado entre las raíces de un manglar. Cuando lo sacaron del lodo, quedó claro que se trataba de un cráneo humano. Estaba envuelto en algas, pero se conservaba bastante bien. En el informe se anotó: 10 de julio, 16:07, zona de Blackwater, hallado cráneo de persona no identificada. Pero otro hallazgo provocó aún más horror. Cerca, en el lodo, yacía una pequeña figura de madera de una garza con las alas extendidas. Estaba toscamente tallada con un cuchillo, oscurecida por la humedad, pero la forma del pájaro se reconocía claramente. La figura fue confiscada como prueba material. Salinas escribió en su informe: no es un objeto casual, tiene un significado simbólico. La garza es un símbolo dejado deliberadamente. La pericia confirmó que el cráneo pertenecía a una chica de unos 20 años. Las fichas dentales coincidían con los datos de Rebecca Torres, una estudiante de Fort Lauderdale desaparecida. Desapareció en julio de 2009, cuando se dirigía en autobús hacia Everglades. En aquel momento, la policía supuso que se trataba de una fuga voluntaria y el caso no se relacionó con ninguna otra investigación. Ahora, los hechos hablaban por sí solos. 2 chicas, de orígenes diferentes, pero ambas desaparecidas en los pantanos. Y ambas fueron encontradas años después, solo como cráneos. Para la familia de Rebecca, la noticia fue un shock. Su madre repetía en una entrevista con un canal de televisión local: todos estos años hemos dicho que no se había escapado. No podía hacerlo, y ahora reconocen que murió.
En Bay Shore y las ciudades vecinas volvió a cundir el pánico. Los periódicos escribieron «Segundo cráneo en el pantano» y «¿Hay un asesino en serie entre nosotros?». Los periodistas vigilaban las 24 horas del día la entrada al parque. Para Carlos Cruz, el hallazgo fue la prueba de que no se había equivocado. Mi Melanie no era la única. Alguien lleva muchos años llevándose a nuestros hijos, declaró ante las cámaras. Los psicólogos que participaron en la investigación crearon el primer esbozo del perfil del criminal. Las conclusiones eran inquietantes. Actuaba de forma metódica, conocía la zona mejor que nadie y dejaba símbolos con significado ritual. La garza de madera podía indicar una interpretación distorsionada de las leyendas locales. En sus notas, Salinas mencionó también la conversación con Yedia. Sus palabras entrecortadas, «El pantano se ha llevado más de un alma», ahora sonaban como una espeluznante coincidencia. Ella subrayó, «No es una prueba, pero sí una confirmación de lo que los propios habitantes creen. Alguien lleva mucho tiempo actuando aquí y no es la primera vez». El hallazgo del segundo cráneo cambió definitivamente el caso. Ya no se trataba de la investigación de una sola muerte. Ahora la policía se enfrentaba a un asesino en serie que había permanecido invisible en los pantanos durante décadas. El 22 de julio de 2014, la detective María Salinas y Carlos Cruz pasaron varios días estudiando los mapas de los canales. Analizaron minuciosamente los lugares donde se encontraron los restos de Melanie Cruz y Rebeca Torres. Los especialistas en hidrología confirmaron que las corrientes en ambas zonas convergían en una misma dirección, una zona remota de los Everglades, donde, según los lugareños, hacía décadas funcionaba una destilería ilegal de aguardiente. En los mapas antiguos, que databan de los años 70, se indicaba una zona con varios cobertizos de madera, cubiertos desde hacía tiempo por manglares. Las búsquedas oficiales no llegaron hasta allí. La dificultad de acceso y la ausencia total de senderos hacían que el lugar fuera inadecuado para los turistas. Carlos insistió, había que buscar allí. Salinas aceptó y organizó una vigilancia nocturna. Partieron en una pequeña embarcación, los dos solos, sin acompañamiento oficial, explicando que se trataba de un reconocimiento previo a la operación. La noche era sofocante. El aire se cernía pesadamente sobre los juncos. Los insectos revoloteaban alrededor de las linternas. A las 11 de la noche apagaron el motor y dejaron que la corriente llevara lentamente la barca hacia el interior de los manglares. A su alrededor reinaba un silencio espeluznante, solo roto por el chapoteo del agua contra las raíces de los árboles. A medianoche oyeron un sonido suave, no el chapoteo de los remos, sino un zumbido uniforme, similar al ruido de un ventilador. Salinas lo reconoció de inmediato, un motor eléctrico silencioso. A través de la espesura vieron una mancha de luz, el reflejo tenue de una linterna cubierta con una tela. El bote se movía con cuidado, casi sin salpicar. En la popa había una figura con un impermeable oscuro y una capucha profundamente calada. Se mantenía en equilibrio, inclinándose hacia adelante, y junto a él, en el fondo del bote, yacía un objeto voluminoso envuelto en una lona. El objeto era tan pesado que la embarcación se inclinaba notablemente hacia un lado. Carlos apretó la mano de la detective en la oscuridad. Ambos comprendieron que estaban viendo a una persona que transportaba algo a las profundidades del pantano, algo que no quería mostrar. La figura desapareció lentamente entre las raíces de los manglares. La embarcación apenas hacía ruido, solo de vez en cuando se veía el destello metálico del casco en la oscuridad. Salinas anotó la hora exacta, 12:40 de la noche, y la dirección de la embarcación, sureste. No podían intervenir por su cuenta. El riesgo era demasiado grande. En su informe, Salinas escribió más tarde: se observó a una persona desconocida con impermeable en una embarcación con motor eléctrico.
Transportaba un objeto de gran tamaño envuelto en una lona. Sus acciones indican la intención de ocultar el contenido en una zona de difícil acceso entre los manglares. Para Carlos, esa noche confirmó todos sus temores. Cuando el bote desapareció en la oscuridad, susurró: «Este es el que se llevó a Melanie». Por primera vez en 10 años, tenían una pista real sobre el criminal. No era una leyenda ni una suposición, sino una persona real que seguía actuando en el pantano. Y ahora solo había una pregunta: ¿llegarían a descubrir su escondite antes de que apareciera una nueva víctima? El 25 de julio de 2014, María Salinas y Carlos Cruz, junto con 2 guardabosques, salieron a realizar otra patrulla nocturna. Su barco navegaba lentamente por un estrecho canal cuando vieron una figura familiar con un impermeable y un motor eléctrico. Esta vez decidieron no esperar. Lo siguieron a distancia, tratando de mantenerse a la sombra de los árboles. La embarcación del desconocido se movía con seguridad, como si conociera cada recoveco del canal. Finalmente, giró hacia un lado donde el agua parecía más espesa, casi como tinta, y desapareció entre los manglares. Cuando los perseguidores se acercaron con cautela, ante ellos se abrió una espeluznante pradera, oculta a los ojos ajenos. De las ramas bajas colgaban viejas trampas para cangrejos, cubiertas de lodo y óxido. Dentro de cada una había huesos, pequeñas costillas, mandíbulas, falanges de niños. Junto a ellas, en las ramas, colgaban mechones de pelo, como oscuros amuletos. En las raíces de los árboles sobresalían figuras de garzas talladas en madera, toscas pero reconocibles. Todo ello creaba la sensación de un espantoso santuario, donde el pantano se había convertido en un templo de la muerte. Carlos, al ver todo aquello, se quedó paralizado. Miró en silencio las trampas, como si reconociera a su hija entre los huesos. Le temblaban las manos, pero se contuvo y no emitió ningún sonido. María anotó la hora y escribió una breve nota en su cuaderno. 21:48. Se ha descubierto un lugar que podría ser el escondite de un asesino en serie. Hay artefactos y restos humanos. En ese momento, la figura con la gabardina se dio la vuelta. Lentamente se quitó la capucha y la luz de la linterna iluminó su rostro. Ante ellos no había un vagabundo ni un loco del bosque, sino un hombre conocido. Era el antiguo guardabosques del parque, Jonathan Fraser, el hombre que 10 años atrás había dirigido personalmente las operaciones de búsqueda tras la desaparición de Melanie Cruz. Su aspecto era seguro, incluso tranquilo. Miró directamente a María y Carlos, como si los estuviera esperando. Y entonces, con una sonrisa apenas perceptible, dijo: «El pantano siempre se lleva a los suyos. Yo solo le ayudo a limpiarse». Esas palabras quedaron registradas en el acta. Para Carlos, sonaban como una sentencia. Se abalanzó hacia él, pero Salinas lo detuvo. Había que seguir el procedimiento. Los guardabosques sacaron sus armas y ordenaron a Fraser que levantara las manos. Él no se resistió. Con calma, como si estuviera realizando una tarea cotidiana, se dejó esposar. Sus ojos permanecieron indiferentes, ni siquiera se opuso al registro. Las horas siguientes fueron una pesadilla. Se acordonó el lugar del crimen y se llamó a los forenses y a los peritos forenses. Todo el santuario fue fotografiado, descrito y empaquetado como prueba. Cada trampa con huesos fue retirada de la rama y colocada en un contenedor separado. Las figuras de madera de las garzas se colocaron cuidadosamente en bolsas de plástico. Carlos se sentó en el bote y se quedó en silencio. Cuando los periodistas, que llegaron unas horas más tarde, le preguntaron, solo dijo una cosa: «Lo he buscado durante 10 años, y todo este tiempo ha estado entre nosotros». Fraser fue llevado a la comisaría. No opuso resistencia, no dijo ni una palabra en su defensa. Durante los interrogatorios se sentó tranquilamente, a veces con la misma sonrisa que se le había visto en el pantano.
sin arrepentimiento, sin intentar explicar sus acciones. Su frase sobre "el pantano que se lleva a los suyos" fue titular en todos los periódicos de Florida. El caso se remitió rápidamente a los tribunales. Había pruebas más que suficientes: huesos, artefactos, el testimonio de Salinas, los registros de los guardabosques. Fraser fue acusado oficialmente de una serie de asesinatos, pero en las audiencias judiciales se mantuvo en silencio, tranquilo y, al parecer, indiferente a su propio destino. Para la ciudad de Bayshore, el arresto fue un shock. La persona en quien confiaban para proteger el parque resultó ser quien lo convirtió en su propio lugar de rituales. Los periodistas recordaron que fue Fraser quien dirigió las primeras búsquedas de Melanie. «Él mismo nos guió por el pantano», dijo uno de los antiguos voluntarios. Para Salinas, el caso terminó con un ascenso. Se convirtió en una de las principales detectives del departamento. Pero cada noche soñaba con el susurro de los juncos y las figuras oscuras entre los manglares. Sabía que, incluso después del arresto de Fraser, el pantano seguía lleno de misterios. Carlos Cruz finalmente pudo enterrar a su hija. Durante el funeral, se quedó de pie con una foto de Melanie en las manos y en silencio. Para él, el desenlace no le trajo paz. Les decía a sus seres queridos: «Ahora sé quién se llevó a mi hija, pero eso no me da paz, porque en estos pantanos hay muchos niños ajenos». Everglades seguía allí, con su sombría belleza. Sus aguas volvían a estar tranquilas, pero ahora, en cada sombra, en cada susurro del viento, la gente oía el eco del caso de Melanie Cruz. El pantano solo había revelado parte de sus secretos, dejando el resto en lo más profundo del lodo, donde pueden seguir esperando otras historias que nunca se revelarán.